nos ha negado sistemáticamente la autonomía. Entonces la pregunta no es cómo ser autosuficiente, cómo vivir, cómo resolvérmelas yo individualmente, sino cómo manejar la interdependencia. La economía es una realidad de interdependencia. Entonces tenemos toda esta serie de debates, más bien éticos, o de incluso de nuestro sistema de valores, que tenemos que tenerlo, no lo podemos escamotear ni dejar para un momento posterior, es urgente, pero tampoco podemos esperar a resolver estos debates para plantearnos el otro, que es como, muy bien. Y si entonces vamos decidiendo que vivir bien es X, ¿cómo nos organizamos para garantizar ese vivir bien? Para asumir la responsabilidad colectiva de poner las condiciones de ese vivir bien. Porque aquí lo que sabemos es, queremos construir una responsabilidad colectiva, queremos democratizar y colectivizar esa responsabilidad. Es decir, que no siga siendo privada y de las mujeres, desfeminizarla y desprivatizarla. Queremos sacarla de ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué estructuras? Primera cosa que tenemos clara, no queremos que sean los mercados capitalistas, porque los mercados capitalistas son estructuralmente incompatibles con la existencia de esa responsabilidad colectiva. Entonces, de traer recursos a la lógica de acumulación de capital. Y aquí tenemos un montón de propuestas que las hemos ido haciendo. Tenemos la reforma fiscal, tenemos expropiaciones, tenemos, medidas de reforma de sistemas financieros, tenemos una plétora de medidas para detraer recursos de la lógica de acumulación, la reducción de la jornada y de la vida laboral, etcétera. Entonces, sacar recursos de los mercados. Pero la pregunta es, ¿dónde los ponemos a funcionar? ¿En qué tipo de estructuras económicas, bajo qué lógicas, bajo qué forma de organizar la producción? Es decir, sacamos dinero a las empresas, digamos, por ejemplo, pero ¿para hacer qué con él? Entonces, el debate tiene que ser, ¿qué hacemos con eso? ¿Queremos redefinir lo público? ¿Queremos el Estado tal como lo entendemos? ¿Queremos la economía participativa que nos planteaban esta mañana? ¿Queremos un sistema de planificación centralizada? ¿Queremos otro tipo de redes autogestionadas? Aquí está el debate, en cómo, con qué estructuras vamos a gestionar esa responsabilidad colectiva para esa vivir bien. Y son dos debates que tenemos que tener en condiciones de radical democracia. Y entonces aquí aparece el tercer elemento, que es ¿y cómo vamos a ir teniendo este debate si lo que no tenemos son estructuras de participación democrática? Entonces, en ese no tenemos estructuras de participación democrática, es donde la apertura de espacios como este y de espacios en un sentido más amplio como el 15M se vuelve absolutamente clave. Y donde se ve, y vuelvo a lo que decía al principio, que la discusión sobre la economía no se puede dar al margen de la discusión sobre las estructuras políticas y de participación ciudadana. Entonces, digamos que lo que necesitamos es una visión como holística del sistema económico. Y yo por mi parte lo dejaría aquí para luego poder abrir más espacio al debate. Esto es simplemente como dar unas pinceladas muy generales, no sé si soy demasiado generales y demasiado rápidas, sobre cómo pensar la economía desde el feminismo. Vale. Bueno, que tienes que ver los dos contadores, se está grabando, vale. Gracias, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a compartir. Más alto. Vale. Sí, decía que estoy encantada de estar aquí y que muchas gracias por invitarme a compartir este tema que es sobre el que llevo trabajando mucho tiempo. Creo que Amaya ha explicado muy bien la invisibilidad de todo lo doméstico en este sistema patriarcal. Y bueno, quiero aclarar que quiero decir que desde mi punto de vista la economía feminista es un debate permanente, es decir, nada está ya dicho, ¿no? Y de hecho hay muchas corrientes dentro de la economía feminista. Yo misma hace 10 años pensaba cosas diferentes de las que pienso ahora. Por eso quiero decir que aquí todas y todos podemos participar y como tenemos debates dentro, pues dentro de las reuniones que hemos tenido hasta ahora, también ahora. Bueno, pero decía que realmente una cuestión que sí está clarísima que ha aportado la economía feminista hasta ahora es sacar a la luz la invisibilidad de todo lo doméstico, todo lo que tiene que ver con las mujeres, de todas las categorías femeninas y todos los asuntos domésticos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, se habla de salario mínimo, ingresos mínimos. Pensamos, tenemos unos valores asumidos, unas conquistas sociales, pensamos que
tienen que tener ingresos suficientes para ser dueños y dueñas de sus propias vidas. Eso lo pensamos, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas mujeres, muchísimas categorías que son femeninas casualmente, a las cuales eso no se les aplica. Por ejemplo, hay muchísimas, el tiempo parcial. Se habla de que es una basura el contrato temporal, ¿no? De hecho, en los movimientos sociales siempre estamos de acuerdo que hay que luchar contra el contrato temporal porque el contrato temporal es contrato basura, no te da derechos. Sin embargo, se está potenciando el tiempo parcial. Sabéis que el tiempo parcial es objeto de bonificaciones. Por contratarte a tiempo parcial, resulta que te exoneran de cotizaciones a la seguridad social. Es algo que se potencia desde el gobierno, que la reducción de jornada es celebrada desde muchos ámbitos, incluso a veces desde sindicatos, etcétera, y no se cuestiona que todas esas personas que están en reducción de jornada, que están en tiempo parcial, resulta que están teniendo ingresos que son muy por debajo del salario mínimo. Es decir, ¿es verdad que todo el mundo tiene derecho al salario mínimo? Entonces, ¿cómo se pueden potenciar empleos que te van a dar 300 euros al mes? Con 300 euros al mes nadie puede vivir. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que es una categoría femenina. Son mujeres las que están a tiempo parcial. En realidad, todo el sistema de lo que se llama conciliación de la vida laboral y personal y familiar está basada en esto. Está basada en que las mujeres se queden dependientes económicamente. Porque si no, nadie habrá pensado que cuando nace un niño o una niña, con 4 meses de permiso de maternidad, ya después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de desde los 4 meses de permiso de maternidad? Que se termina el permiso de maternidad, hasta que el niño o la niña entra en una escuela de educación infantil, ¿qué pasa todo ese tiempo? Son casi 3 años. ¿En qué está basado esto? ¿Cómo se soluciona este tema? Pues se soluciona simplemente en base a que las mujeres se desinserten del mercado de trabajo. Por tanto, renuncien a sus salarios, a tiempo completo o a tiempo parcial, pero renuncien a sus salarios. ¿Eso a qué lleva? Lleva a que se queden siendo económicamente dependientes las que están casadas, ¿no? Y en caso de divorcio o en caso de que la otra persona de la familia se quede sin trabajo, esa familia termina en la pobreza. Pero estas cosas resultan invisibles. ¿Por qué resulta todo esto invisible? ¿Y cómo es que esta sociedad subsiste así? Bueno, pues porque cuando nacemos nos separan en 2 categorías. Una que son los niños y otra que son las niñas. Entonces, a los niños se les enseña a ser dominadores, cuanto más bestia mejor, etcétera, y a las niñas se nos enseña a ser sumisas. Y así luego, cuando somos mayores, pues hay una falta de entendimiento total, eso crea un montón de sufrimientos a los cuales el patriarcado nos hace absolutamente insensibles. ¿A quién beneficia todo esto? Pues desde luego está claro que a unos pocos sí les beneficia. A ese 1% que decíamos en la manifestación de ayer sí le beneficia. Al neoliberalismo, al gran capital, sí le beneficia. Porque un sistema donde tú tienes una familia que se llama en economía feminista la familia tipo sustentador masculino, esposa dependiente, entonces con ese sistema, ¿qué tienen los empresarios a su disposición? Pues tienen a un trabajador, que es en masculino en general, ¿no? Que es absolutamente esclavo de la empresa, y en casa una mujer que le pone las zapatillas cuando llega después de haber trabajado 48 horas a la semana. O sea, un esclavo del capital y una esclava del esclavo. Esto es lo que ya decía Stuart Mill en su tiempo. El sistema, en esencia, sigue así, o sigue potenciando eso. Aunque la realidad se está encargando de desmontarlo, pero las estructuras siguen ahí. Entonces, claro, eso es guay, para esa gente es guay, pero para el 99% de la gente, ni siquiera para esas personas que están en ese tipo de familia, que es la mayor trampa de pobreza, eso es guay. Entonces, a mí me parece que el feminismo no es nada nuevo. El feminismo es simplemente, como diría Celia Amorós, es extender los derechos a la otra mitad de la población.
extender esos derechos que ya tenemos asumidos. Celia Amorós lo dice a raíz de la revolución de la Ilustración, ¿no? Tiene un libro que se llama Feminismo e Ilustración, que os lo aconsejo. Celia Amorós es una de las feministas más importantes de este país. Y, bueno, nuestra madre, digamos, aunque es filósofa. Entonces ella lo que plantea es la Ilustración, el contrato social, etcétera, puso en pie unos valores universales que estaban bien y eran un avance para su tiempo. La democracia, el sufragio universal, los valores ciudadanos, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? El contrato social de Rousseau decía el pacto, el contrato social entre pares. A las mujeres se las dejaba totalmente fuera. Pero eso no quiere decir que esos valores no fueran válidos. ¿Qué es lo que hace el feminismo? Dice, sí, todo eso está muy bien, el voto está muy bien, pero es que también queremos. Es decir, es para toda la población, no solamente para esa parte. Y eso está pasando ahora con los derechos sociales. Está pasando exactamente lo mismo. Esos los tenemos aquí, tenemos los valores. Lo que pasa es que hay una ceguera de género potenciada desde el poder para que no nos demos cuenta y se olvide a la hora de hacer las políticas y a la hora incluso de reivindicar las políticas. Porque, a ver, he puesto el ejemplo del tiempo parcial y de la falta de derechos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cómo se resuelven los temas de cuidado. La ley de dependencia. La ley de dependencia dice, en principio dice que hay que poner servicios públicos para la atención a la dependencia. Pero ¿qué es lo que se ha hecho en la práctica? Lo que se ha hecho en la práctica es establecer masivamente la paguita esta de cuidadoras familiares, que es el artículo 18 de la ley de dependencia. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es que por trabajar son mujeres, son mujeres las que están haciendo eso, masivamente. Y esas mujeres, por trabajar 24 horas al día, los 365 días al año, les dan, el Estado que las contrata para hacer eso, les da 300 y pico euros al mes. A ver, ¿dónde está la jornada laboral? Porque es un valor que tenemos, ¿no? La jornada laboral máxima. ¿Dónde está el descanso semanal? ¿Dónde están las vacaciones pagadas? ¿Dónde está el salario mínimo? ¿Dónde está la acumulación de derechos sociales? ¿Dónde están los derechos de pensiones? Porque esas personas se quedan luego sin pensiones. Y cuando son mayores, ¿qué es lo que le pasa a esas personas que se han dedicado al cuidado? Les pasa que no tienen pensión contributiva. Las pensiones contributivas son cada vez más mierda, estamos de acuerdo. Pero es que hay una cosa que es más mierda que la mierda, ¿no? Lo que decía Stuart Mill, esclavos de las esclavas, esclavas de los esclavos. Pues la más mierda que la mierda es las pensiones no contributivas, que son 330 y tantos euros al mes. Esas son las pensiones no contributivas. Esa es la vida que les espera de mayores a las personas que han estado dedicándose a los cuidados en el entorno familiar. Y todo esto resulta bastante invisible. Porque todo el mundo todos y todas estamos impregnadas por todo esto. El Estatuto de los Trabajadores, ¿dónde está el Estatuto de los Trabajadores para las empleadas de hogar? Sabéis que las empleadas de hogar no están protegidas por el Estatuto de los Trabajadores. No tienen ni jornada laboral máxima ni nada por el estilo. Tienen los tiempos de presencia, están 24 horas al día al servicio de una familia que además encima no es la suya. Bueno, entonces, otra cosa. Los temas del cuidado, yo aprovecho aquí, ya que estamos en el 15M, para decir que es que tenemos que hacerlos presentes. Por ejemplo, está presente, y me parece estupendo, lo de la sanidad y lo de la educación. Pero yo veo que está poco presente en la reivindicación de universalización de la educación infantil desde los 0 años, por ejemplo. Esto es como si no existiera, ¿no? Y la eliminación del artículo 18 de la Ley de Dependencia y la universalización del derecho a atención a la dependencia por parte del sector público, por parte de los servicios públicos, también me parece que tendría que estar en primer plano. Bueno, entonces, en definitiva, esto es una pescadilla que se... ¿Dónde está mi reloj? Esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque claro, resulta que
nacemos, nos separan, nos enseñan, a los niños les enseñan a no pensar en nada que tenga que ver con los cuidados, que tenga que ver con el espacio doméstico. A las mujeres nos enseñan a estar en el espacio doméstico. Después resulta que como son los hombres los que tienen el poder, pues también se olvidan a la hora de hacer políticas económicas, se olvidan de resolver esos temas, ¿no? Y así al final seguimos reproduciéndolo. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, yo creo que esto se arregla cambiando las estructuras, porque todos esos sufrimientos y todas esas injusticias que provoca la desigualdad, como por ejemplo la violencia de género, desde luego que hay que tomar medidas. Y esta es otra cosa invisible. La violencia de género es algo completamente invisible. Hay un montón de mujeres que mueren cada año, y no solamente esas que mueren, que ya empiezan a ser, que son asesinadas, que ya empiezan a ser visibles, sino todas aquellas que están en situación de maltrato, que según datos oficiales es el 10% de las mujeres españolas, y que además no tienen dónde ir porque dependen económicamente de los maltratadores. Todo eso es invisible. Hay que tomar medidas para que sea visible. Hay que tomar medidas para que todas las reivindicaciones que ahora mismo tiene el movimiento feminista realmente colaboremos todo el mundo a reivindicarlas. Pero llega un momento en que ya las superestructuras son muy difíciles de atacar, porque el sistema está reproduciendo la desigualdad. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que son las políticas públicas las que mantienen este sistema. Son las políticas de educación. Es el sector público con dinero público quien está manteniendo esta educación diferencial, esta desigualdad en los deportes, esta potenciación de la moda, que además está potenciada, es uno de los sectores estratégicos, decía el presidente Zapatero, que tenemos que potenciar con la cantidad de estragos que produce. Es este sistema el que mantiene en que cuando nace un niño, a la madre le da 4 semanas y al padre le da 2 semanas de permiso de paternidad. Entonces no podemos decir que es que la gente sea desigualitaria, que la gente es que los hombres no quieren cuidar, por ejemplo. No, es que es el sistema quien a la mujer le dice: tú tienes que cuidar y es tu responsabilidad y tienes que estar 16 semanas que luego después prolongarás con excedencias, etcétera, etcétera, y a los hombres les dice: mira, tú por mucho que hayas cotizado, a ti solo te vamos a dar 15 días. Así que un hombre, por muy igualitario que sea y que diga yo sí quiero cuidar, no, la seguridad social no te deja, aunque hayas estado contribuyendo toda la vida. Entonces hay que cambiar esto. Tenemos otro sistema, otra cuestión, por ejemplo, que es la tributación conjunta en el IRPF. Imaginaros que hay una pareja que quiere mantener cada uno su independencia, cada uno su inserción en el mercado de trabajo. Pero es que resulta que un marido desgrava cuando la mujer se queda en casa sin salir a trabajar. O sea, nos estamos gastando el dinero público en mantener esa familia que es una trampa de pobreza y una causa de sufrimiento. Hay que eliminar la tributación conjunta. Que además, esa tributación conjunta son 3.000 y pico millones de euros al año. ¿Sabéis lo que podríamos hacer con 3.000 y pico millones de euros al año? Podríamos universalizar la educación infantil. Podríamos poner permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para hombres y mujeres, para padres y madres y para todo tipo de progenitor, progenitora y de todo tipo de familias cuando un niño nace. Es decir, el gasto público, fijaros que nadie se ha cuestionado, por ejemplo, el gasto en tributación conjunta. Con tantos recortes como hay, sin embargo, eso, que es lo que potencia la familia de sustentador masculino, esposa dependiente, nadie se lo ha cuestionado. Bueno, pues me parece que en definitiva hay que cambiar la sociedad para no potenciar la desigualdad, sino potenciar desde el sector público, con las políticas adecuadas, una sociedad de personas libres, donde nadie dependa de nadie y se eviten todos estos sufrimientos. Y por último deciros que me parece que es urgente. ¿Por qué creo que es urgente este cambio de estructura? Es urgente porque el sistema que tenemos de dominación masculina o de patriarcado, o llamémoslo como queramos, no es sostenible. No es sostenible a nivel humano, no es sostenible a nivel social, no es sostenible a nivel demográfico. Porque
vamos hacia el suicidio demográfico. Nadie se está preocupando. Lo único que se preocupan es de recortar las pensiones. Pero si es que, tal y como vamos, ¿no? Decía el otro día Stig Andersen, bueno, el otro día, vamos, hace años, hay sociólogos que tienen esto, demógrafos, que tienen esto estimado, y si la demografía siguiera como antes de la crisis, a finales de este siglo España llegaría a tener 10 millones de habitantes. No 10 millones menos, 10 millones de habitantes. Vamos hacia un suicidio demográfico. Y no es que, ¿qué pasa? 10 millones estaríamos muy bien. Claro, porque hay demasiada gente en el mundo, pero no ese es el problema. El problema es la estructura de la pirámide de población. Es que si ahora resulta que hay problemas, que hay poca gente que trabaja, que trabaja y cuidado, porque de eso no nos acordamos, de lo del cuidado, para mantener a toda la gente que está en edad de ser cuidada y de ser mantenida y de ser atendida sanitariamente, etcétera, cuando la pirámide de la población esté invertida y cuando tengamos un 75% de personas en edad de ser cuidadas en comparación con la gente en edad de trabajar, a ver a cuántos, y si encima la mitad de la población no cuida, ese es el tema, a cuántos dependientes vamos a tocar cada una de las mujeres de esas generaciones. Esto es absolutamente insostenible. Pero es que además el cambio climático, que si queréis eso lo dejamos para luego, para discutir, pero yo lo planteo aquí, yo creo que mientras mantengamos estos valores, estas pautas de consumo, que son machistas, porque están basados en la ostentación, o sea, la forma de placer y de valoración social está en tener un coche rojo con una chorba al lado, si es posible, y en tener una vivienda cara, y en tener una chequera muy tal. Estas pautas de consumo son insostenibles. No lucharemos contra el cambio climático radicalmente, porque no se trata de cambiar una bombilla de un día a otro, sino realmente dar un vuelco, dar un golpe de timón y potenciar otro tipo de consumo cultural, consumo en cuidados, consumo en la sostenibilidad de la vida que decía Amaya. Pero para eso necesitamos otras políticas públicas. Bueno, os he traído, lo voy a dejar aquí para poder seguir el debate, pero deciros que os he traído dos cosas. Una, un panfletito de una iniciativa de bastantes personas feministas que data del 2009, pero que sigue en pie con una lista de reivindicaciones que se llama Feminismo ante la crisis. Os lo voy a repartir ahora, es www.feminismoantelacrisis.com, y ahí, bueno, pues está abierto a otras que se nos hayan olvidado y que queráis incluir. O si alguna la queréis discutir, pues también a eso. Y la otra cosa que os he traído es un folleto de la PINA. La PINA es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, a la que pertenezco, y veo que hay aquí algunas personas que también pertenecen a ella. Lo que queremos es que los permisos de maternidad-paternidad, digamos, que no queremos ni llamarlos así para incluir a todo tipo de familias, es decir, para que cada progenitor, al nacimiento de un bebé, tenga por parte de la Seguridad Social el mismo permiso. Además que sea igual, además de que sea igual, que sea intransferible y que sea pagado al 100% del salario. En definitiva, que los permisos de paternidad se equiparen con los de maternidad, precisamente para conceder derechos a todo el mundo, ampliar derechos y para no potenciar que las mujeres sean las que se quedan luego dependientes económicamente o en la pobreza. Muchas gracias.